El 23 de mayo de este año, un hecho de lo más condenable sacudió por completo a una sociedad que venía pasando por un tortuoso y desalentador proceso electoral. 16 personas fueron asesinadas, entre hombres, mujeres y niños, en dos bares ubicados en el centro poblado de San Miguel, en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, en la región de Junín, rondando entre las 9 y 10 de la noche. El hecho fue puesto para conocimiento público al día siguiente de que ocurriera. Diferentes medios de comunicación tuvieron una prematura afirmación de quiénes habrían sido los presuntos asesinos de estas personas, como Canal N, que, horas después de que se hiciera la denuncia en la comisaría de Natividad en Pichari, Cusco, a través de una de sus corresponsales dijeron que una columna terrorista había ejecutado a por lo menos 15 personas en San Miguel del Ene. Más tarde, cerca de la 1:40 p.m., el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, liderado por César Astudillo, hizo un comunicado atribuyendo la autoría de este hecho a Sendero Luminoso. Este documento lleva por título Organización Terrorista Sendero Luminoso asesina 14 personas. Sin embargo, todas estas declaraciones fueron muy apresuradas y totalmente desinformadas. No había exactitud en la autoría del crimen perpetuado. Incluso, la tesis del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue avalada por el Ministerio de Defensa y la DIRCOTE. Los días siguientes se llenaron de noticias tendenciosas relacionadas con tal macabro hecho. Todas ellas compartían algo en común. Relacionaban de una u otra forma los asesinatos cometidos en el Brain con Pedro Castillo y Perú Libre. Pronto, las personas se mostraron tránsidas de odio, señalaban prejuiciosamente a un presunto culpable, pues fueron los medios quienes corrigieron sus miradas hacia esa persona. Así inició entonces una campaña desmesurada para desprestigiar y ensuciar la imagen del candidato de izquierda Pedro Castillo, liderada por el grupo El Comercio, quienes no titubearon al momento de despedazar con avidez a quien no representaba la postura de derecha conservadora empresarial que tanto defienden. Las vinculaciones de Perú Libre con Movadef pueden ser algo evidentes, pero lo que es completamente indignante es que se utilizó este concepto para vincular a Castillo con el atentado en el Brain, bajo la excusa de que los autores habían sido miembros de Sendero Luminoso, ignorando el hecho de que Movadef es un grupo político, más no un grupo armado. Hay miembros de la sociedad del comercio, del grupo del comercio, que no son tan elegantes, ¿no? Y que abiertamente dicen que Castillo es terrorismo puro y duro y que lo que se viene es el apocalipsis. Y lo dicen todos los días. Una campaña feroz que además cubre radio, televisión y periódicos. Pedro Castillo se asemeja en eso a Ollanta, ¿no? Que lo señalaban rojo, ¿no? Rojo. Ollanta es rojo, Pedro Castillo ahora es el rojo, ¿no? Es casi digamos, la campaña electoral más parecida en donde los medios señalaban a un candidato como rojo, como pro ideas radicales de la izquierda, ¿no? El elemento clave del que se valió esta campaña para intentar ensuciar la imagen de Pedro Castillo fue un panfleto con la hoz y el martillo que se encontró en el lugar del crimen, en el cual se pedía que no se vote por Keiko Fujimori y que se hiciera un boicot a las elecciones. Esa es la única prueba de la que se valió la ministra de Defensa Nuria Sparch para aclarar frente al Congreso el miércoles 27 de mayo que el atentado fue cometido por dos miembros de la facción liderada por los Quispe Palomino. La DIRCOTE señaló que los testigos reconocieron al camarada Carlos, un miembro pionero de 26 años del grupo que maneja el camarada José. No hay precisión determinada sobre la autoría, pero lo que sí podemos decir es que la versión oficial fue maliciosamente prematura, desinformada y políticamente interesada, porque esto es parte de la campaña de la señora Fujimori que, usando esta matanza, ha pretendido anexar el nombre de su rival, del señor Castillo, con el terrorismo asesino que vivimos en los años 80. Sin embargo, hubo medios como Ojo Público y Hildebrand en sus 13 que investigaron el detrás de los hechos y desmintieron las versiones oficialistas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. En un reportaje publicado el 25 de mayo en el portal web de Ojo Público, realizado por Oscar Castilla y Ralph Zapata, estos revelan que, en declaraciones de una sobreviviente, los asesinos eran civiles normales que en ningún momento pronunciaron advertencias o discurso alguno. Además, según Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Ashanquina del Río N, el narcotráfico había crecido exponencialmente junto al cultivo de coca. También Jaime Antesana, especialista en seguridad nacional y narcotráfico, señaló a Ojo Público que el grupo de José desde ya hace una década vienen trabajando con las firmas nacionales y extranjeras del narcotráfico. ¿Qué significa esto? Según pobladores de la zona, los narcoterroristas habitan cerca de ellos, caminan, comen, andan
y son capaces de reconocerlos desde ya hace mucho y saben que se dedican exclusivamente a ser guachimanes del narcotráfico. También señalan que Sendero Luminoso jamás había perpetuado este tipo de crímenes desde finales de los 90. Es más, la Dirección Antidrogas de la misma policía y la DEA reconocen desde el 2010 que el grupo armado de José es en realidad un grupo narcoterrorista vinculado a las mafias de drogas internacionales. Por lo que, asegurar que el crimen fue perpetuado por Sendero Luminoso no es más que un ruin aprovechamiento político para una campaña electoral. Pero sigamos viendo más evidencias. El semanario Hildebrand en sus 13 publicó el 28 de mayo un reportaje en el que se revelan detalles que no coinciden con el accionar típico de Sendero Luminoso. Un integrante del Comité de Autodefensa bajo el seudónimo Chirampari explicó para el semanario que los senderistas no habrían robado celulares porque la policía podría rastrearlos a través de estos. Además, también cuestiona el uso de motocicletas lineales, pues ellos se desplazan por los montes, por lo que el uso de motos no los beneficia en nada. Chirampari también señala que el modus operandi no se relaciona en cómo los senderistas actúan, pues cuando ellos vienen, reúnen a la gente del pueblo y dan con el objetivo que buscan, no matan por matar. Un hecho realmente curioso que revuelve aún más todo lo ocurrido es que la noche en la que ocurrió el atentado no había luz ni señal de celular. Y según explica Chirampari, eso únicamente sucede cuando hay un operativo de las Fuerzas Armadas, pues se cortan las líneas para que no se pueda bloquear el operativo, razón por la cual el juez de paz Casas Marmolejo y el alcalde del distrito de Vizcatán del N, Atao Guerreros, llegaron a las 5 de la mañana del día siguiente para presenciar la escena del crimen y después marchar hasta la comisaría de Natividad en Pichari para hacer la denuncia cerca de las 9:30 am. Casas explica que los últimos conflictos ocurridos en la zona involucraban a la policía y a las Fuerzas Armadas, dejando un muerto el 15 de mayo por parte de los policías, y días después marines ingresaron a la zona para saquear y asustar a la población con disparos en el aire. En la escena del crimen se halló también un panfleto en el que se lee "Pueblo peruano, boicota las elecciones burguesas" y "Quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor. Un asesino del Brain, el asesino del Perú. Pueblo peruano, nunca más Fujimorato, nunca más Fujimori, nunca más Keiko Fujimori". Ninguno de los pobladores de la zona cree realmente que se trate de Sendero Luminoso, pues reconocen bastante bien su discurso y según ellos no es el lenguaje que utiliza Sendero. No olvidemos pues que según las ideologías leninistas y marxistas que defiende Sendero Luminoso, el verdadero enemigo del pueblo vendría siendo precisamente Pedro Castillo, por haberse sometido al show político de unas elecciones burguesas. Claro que todos estos acontecimientos fueron aprovechados por Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori para intentar sobresalir y ser la solución que daría fin al terrorismo en el Brain, tal como señaló Fernando Rospigliosi en el debate de equipos técnicos mientras ocurría la masacre, para más tarde revelar de primera mano el acontecimiento cuando aún ningún medio tenía dicha información. Demasiadas coincidencias al respecto. Y vamos a exterminar a esos terroristas del Brain en los primeros 6 meses, a esos narcoterroristas del Brain. Incluso la propia Fujimori se atrevió a vincular directamente dicho crimen con su contrincante, recordando un reportaje publicado el 11 de mayo por Perú 21, donde se oye presuntamente a la camarada Olga, mano derecha de José, diciendo que quien emita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor, es cómplice de genocidas y corruptos. Esto además coincide con las filtraciones de algunos audios de una camarada hace días atrás. Todo este cúmulo de desinformación consiguió, por supuesto, que las personas se dejaran llevar por simples emociones como la ira, el odio y el fanatismo para condenar la candidatura de Pedro Castillo, renunciando a su voto o cambiando de político. El domingo 23 de mayo, día del atentado, según simulacros de votación y encuestas publicadas horas antes de que comience el debate de equipos técnicos, Castillo tenía aún una fuerte ventaja sobre su adversaria. En el simulacro de votación de Ipsos, 52,6% iba a votar por Castillo y el 47,4% por Keiko. Según IEP, 44,8% votaría por Pedro y el 34,4% por Fujimori. Y según Datum, 45,5% iba a votar por Castillo y el 40,1% por Keiko. ¿Cuáles fueron los resultados después de la campaña de terruqueo, aprovechándose de la tragedia en el Brain? Las últimas encuestas publicadas una semana antes del 6 de junio señalaban una evidente reducción de la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Ipsos indicaba una distancia de solo 1,9% de votos válidos. IEP indicaba un descenso de 4,5 puntos porcentuales para Castillo y un alza de 3,9 puntos porcentuales para Keiko, mientras que Datum indicaba que 42,6% votaría por Castillo y el 41,7% por Keiko. Eso es la campaña. Es que la ferocidad de la campaña no se entiende si no acumulas los datos. No es un kiosco, no es una portada, no es una página, son decenas de páginas, las 24 horas del día. Este conglomerado de medios pro derecha, ¿no? De centro derecha, no han influido como el 2006, ¿no? No ha habido esa influencia a tal medida, porque los tiempos han cambiado, las formas de comunicación han cambiado. Hoy las redes sociales, digamos, son una alternativa informativa para diferentes generaciones, ¿no? Puede que no se consiguieron los resultados deseados por los grupos de poder, pero queda como prueba y antecedente de lo que son capaces los medios con tal de defender intereses, valiéndose de la posverdad y la desinformación.